Buenas tardes, licenciada. El día de hoy mi tema a exponer es la sección 2, el desplazamiento de la curva de Phillips en relación al rol de las expectativas. Ok, entonces comenzamos. Dentro de este tema existen varios subtemas, como por ejemplo la curva de Phillips a largo plazo. La teoría clásica menciona que el crecimiento de la oferta de dinero es la causa principal de la inflación. A su vez, el crecimiento monetario no afecta a las variables reales, como la producción o el empleo, sino solo modifica a aquellas variables nominales, como los ingresos de los trabajadores. Dos economistas, tanto Milton Friedman como Edmund Phelps, concluyeron que no existe razón para relacionar la tasa de desempleo y la tasa de inflación a largo plazo. Por ende, independientemente de que la tasa de inflación y la tasa de independientemente de la tasa de inflación, ya sea esta tasa de inflación esperada o real, el desempleo se moverá siempre a su tasa natural y por ende la curva de Phillips es vertical. Esta tasa natural de desempleo es un nivel de desempleo normal, ilustrado por la curva de Phillips vertical a largo plazo, pues menciona que el desempleo no depende del crecimiento económico y tampoco depende de la inflación a largo plazo. Es una expresión de la neutralidad monetaria. ¿Ok? Entonces, como podemos observar en el gráfico, está la tasa de inflación. Cuando la tasa de inflación es baja, la tasa natural de desempleo va a ser baja también o se mantiene en su tasa natural a largo plazo. Continuamos. Como siguiente tema, continuamos con este y está la relación que existe entre la curva de Phillips a largo plazo con el modelo de la demanda agregada y de la oferta agregada. Entonces, como ya vimos, la curva de Phillips como tal es una curva de oferta a largo plazo, por ende es vertical y se muestra tanto a esta curva y se muestra también a la oferta agregada vertical a largo plazo. Un aumento de dinero desplaza la demanda a la derecha de DA o la demanda agregada 1 hacia el punto de la demanda agregada 2, tal como se puede visualizar en este punto. De la demanda agregada 1 hacia la demanda agregada 2. Y el punto de equilibrio, es decir, este que se encuentra, se mueve del punto A hacia el punto B. Por ende, la producción no cambia porque la oferta es vertical. Es decir, la producción que existe, tanto esta tasa de producción natural, no se mueve porque se encuentra estable dentro de la curva de Phillips a largo plazo. Por otro lado, en el segundo gráfico o en el gráfico B, dice que el incremento de la oferta de dinero aumenta la inflación, ¿ok? Pero la curva vertical de Phillips hace que la tasa de desempleo siempre sea la misma. Así se concluye que una política monetaria influye, como ya mencionamos, solo en variables nominales, es decir, los niveles de precios, la inflación, los ingresos, pero no en las variables reales, como la producción, el desempleo, que a largo plazo se encuentran en tasas naturales, es decir, se encuentran dentro de estos puntos, tasas naturales de desempleo y tasas naturales de producción. ¿Ok? Continuamos con el siguiente tema, que es el significado de natural. Ya determinamos la tasa natural de producción y la tasa natural de desempleo. Sin embargo, ¿esto qué describe o qué es? Esta tasa describe la tasa de desempleo, la cual gravita la economía a largo plazo. No es constante y no necesariamente tiene que ser deseada. Es decir, que no se llama natural porque sea buena para la sociedad, sino simplemente porque se deja guiar por la economía a largo plazo. Por ejemplo,
Si una empresa aumenta los salarios de los trabajadores por arriba del nivel de equilibrio, hay exceso de trabajadores y una tasa natural de desempleo que está más allá de la influencia política monetaria. O hay ciertas influencias dentro de esta tasa natural de desempleo, como las leyes del salario mínimo, la legislación entre contratos o sobre los contratos, el seguro de desempleo y los programas de capacitación. A su vez, para reducir esta tasa natural, la curva de Phillips a largo plazo, es decir, aquella línea vertical de la anterior, se debe desplazar hacia la izquierda con un cambio en las políticas. Por ende, es que a menor desempleo hay más trabajadores con mayor producción, pero el desplazamiento de la curva de la oferta agregada a largo plazo se irá hacia la derecha, porque va a haber mayor producción de bienes y servicios. ¿Ok? Esto también conlleva a una conciliación de la teoría y los hechos. Entonces, Friedman y Peltz, otros dos economistas, afirmaron que hay una relación negativa entre la inflación y el desempleo que existe pero a corto plazo, pero no puede ser usada por los diseñadores de políticas como un libro de posibilidades a largo plazo o como un menú de posibilidades. A la larga, el desempleo siempre vuelve a su tasa natural y la política monetaria se hace más expansiva y solo provoca mayor inflación. Por otro lado, la curva de oferta agregada a largo plazo, también por sus siglas OALP, es vertical, tal como vimos en la curva de Phillips. Es decir, que el nivel de precios no influye en la cantidad ofrecida a largo plazo. La curva de oferta agregada a corto plazo tiene una pendiente positiva, es decir, de la siguiente manera, así, dentro del gráfico. ¿Ok? Y por ende un aumento en el nivel de precios aumenta la cantidad de bienes y servicios que las empresas ofrecen. La disyuntiva se mantiene solo a corto plazo, es decir, que este inconveniente pasa solo en este pequeño plazo, pues las expectativas hacen la diferencia entre la relación del corto plazo y el largo plazo. ¿Ok? La inflación esperada, en pocas, mide solo cuánto esperan las personas que fluctúe el nivel general de precios. O sea, solo miden cuánto esperan que el dinero se mueva o crezca o pierda su valor adquisitivo. Y los cambios a corto plazo en la política monetaria crean fluctuaciones inesperadas en producción, precios, desempleo e inflación. Por ende, es que el Banco Central crea inflación únicamente a corto plazo. Y a largo plazo la inflación se ajusta al ritmo de esta inflación esperada y de la inflación real. Los cambios de la demanda agregada, o sea, estas variaciones en la oferta del dinero, no afectan a la producción ni a los trabajadores que la requieren. Listo, continuamos. Ahora la curva de Phillips a corto plazo. Existe una fórmula que se la presenta, que es la tasa de desempleo. Esta es igual a la tasa natural de desempleo, donde la A mide cuánto desempleo responde a la inflación esperada y relaciona los cuatro elementos de la inflación y tasa de desempleo, es decir, la tasa de desempleo normal, la tasa natural de desempleo, inflación real e inflación esperada. A corto plazo, la inflación esperada ya está dada y la inflación superior real se asocia con menor desempleo. A largo plazo, las personas esperan cualquier inflación y la real es igual a la esperada, por lo cual el desempleo está dentro de su tasa natural. ¿Okay? La curva de Phillips siempre va a generar una tasa de inflación esperada específica y la ecuación se representa gráficamente teniendo una pendiente negativa que justo se interseca con la curva a largo plazo en el punto de la tasa de inflación esperada. Es decir, que si la inflación esperada cambia, la curva de Phillips a corto plazo se desplaza. Cuando la inflación aumenta, las empresas usualmente consideran que esta mayor inflación
para fijar sus salarios y sus precios. Es decir, consideran que va a haber una inflación para subir también sus salarios o subir sus precios, lo cual también puede generar un desempleo. Y a largo plazo, la expansión de la demanda provoca más inflación. Y como lo mencioné anteriormente, no va a reducir el desempleo. Luego tenemos la curva de Phillips a corto plazo. Como la inflación esperada desplaza la curva de Phillips a corto plazo, si suponemos que la economía se encuentra, como podemos observar, en el punto A, los diseñadores de políticas aprovecharán la disyuntiva entre la inflación y el desempleo buscando expandir la demanda agregada. Es decir, que como podemos ver en el siguiente gráfico, la economía va del punto A hacia el punto B. Por ende, en el punto A, la inflación esperada y la inflación real van a ser iguales, mientras que van a ser iguales a una tasa baja y el desempleo está en su nivel natural. Al terminar en el punto C, la inflación es más alta que en el punto A, pero con el mismo nivel de desempleo. Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Listo. Pasamos al siguiente tema. Hay un experimento social, que se dio en Estados Unidos, el cual fue un experimento natural para probar la hipótesis de la tasa natural. Si los diseñadores de políticas tratan de aprovechar la curva de Phillips y eligen la mayor inflación para reducir el desempleo, su efecto va a ser temporal, como ya mencionamos, a corto plazo. Por ende, esta hipótesis de la tasa natural es como una aseveración que dice que el desempleo siempre va a volver a su tasa natural sin importar la tasa de inflación. Esto fue planteado por Phillips y demostrado por Samuelson y Solow en 1960, con datos de Estados Unidos. Pues en primer lugar, el gobierno de Estados Unidos expandió su demanda agregada de bienes y servicios mediante una política fiscal, es decir, mediante los gastos del gobierno, y una política monetaria, es decir, que mantenía las tasas de intereses bajas justo en la época de la guerra de Vietnam. Como resultado, la inflación se mantuvo alta durante la década de 1960 a 1970, obviamente con sus debidas curvas, como podemos observar en el gráfico. Pero el desempleo no se mantuvo en un nivel bajo como tal o como lo esperaba. Y así es como concluimos mi sección. Muchas gracias por su atención.